Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Le habla Janda Silva, espero te encuentres muy bien. En esta ocasión vamos a hacer un video de fuentes conmutadas tratando un tema interesante, ¿ya? Este video no tiene nada que ver con el curso de fuentes conmutadas, el cual vamos por la clase 34. Sin embargo, esto lo vas a ver más adelante, ¿ya? ¿Por qué decido meterlo en este canal, este video? Porque justamente hay muchas personas que ya tienen mucha conexión con este canal y les interesaría adelantar un poco en esa parte, ¿verdad? Se trata nada más y nada menos de una pregunta que muchos técnicos o principiantes se hacen. Es ¿de dónde sale el BCC del integrado? Del integrado oscilador de etapa caliente. De etapa caliente. Esto te va a servir mucho para analizar, amigos y compañeros, cualquier tipo de fuente de alimentación. Lo que sí tienes que tomarme en cuenta es que depende de la fuente y del tamaño de la fuente van a venir mayor cantidad de osciladores, ¿ya? En este caso, para traerte el ejemplo, tengo una fuente bastante sencilla de un televisor Samsung de 32 pulgadas, donde maneja un solo circuito integrado, ¿ya? En este caso, un solo transformador, un conmutador por separado y lo que viene siendo su circuito integrado en la etapa caliente. Aquí lo tenemos. Este que está acá es el oscilador, ¿verdad? Entonces, este oscilador, para que pueda funcionar, necesita de varios parámetros importantes. Entre ellos, el VCC, que se representa ya como el positivo, la alimentación positiva para que el integrado pueda funcionar o pueda trabajar. Sin el VCC, el integrado no puede trabajar, no puede funcionar, muchachos, para que lo tomen en cuenta. Y obviamente va a necesitar de su parte negativa, que es el GND, es decir, el negativo. Cualquier circuito integrado que le falle el GND o que le falle el VCC, el integrado no va a poder funcionar. ¿Ya? La pregunta es, ¿de dónde sale el VCC del integrado oscilador de etapa caliente? El VCC típicamente ronda en diferentes tipos de voltaje, pero uno de los más comunes que puedes encontrar en el VCC es 12 voltios. No es una ley universal que sea siempre 12, no, te estoy diciendo que pueden ser voltajes mucho más altos que 12. Eso obviamente te lo va a decir muchas veces el datasheet del propio circuito integrado. Pero vamos a poner un rango de 12 voltios, ¿verdad? Lo que vamos a hacer primeramente es conectar esta fuente de alimentación para verificar en qué pin tenemos el famoso VCC. Lo que vamos a hacer primero es limpiar un poquito esta fuente. Ahí estamos. Vamos a limpiarla, porque me interesa a que analicemos la parte del VCC de este circuito integrado para ver por dónde se alimenta. Hay varias maneras, aunque ya hay una que es más común que otra. Y ya les voy a decir cómo es lo que hace o cómo lo hace. Muy bien, vamos a, primero que nada, a verificar cuál es la matrícula del integrado que trae esta fuente de alimentación. Vamos a acercarla allí. Acá lo tenemos. No sé si lo logras ver, pero te lo voy a decir ya de antemano. Voy a acercar un poco acá. Ahí está. Mira, ahí está. 2S110, muchachos. 2S110. 2S110. Ese es el integrado. 2S110. Entonces, como buen reparador, cuando usted vaya a tener sospecha del circuito integrado de que puede estar fallando, porque es muy probable que te vas a encontrar en el rubro de la reparación que el circuito integrado falle, lo primero que tú vas a buscar siempre va a ser, muchachos, la matrícula del integrado. Eso es lo muy importante. Se conoce como en Google datasheet. Creo que se escribe así. Creo que no sé si es con una E o dos E y una T, o una E y dos T. Ahí está. Bueno, el datasheet, que significa en español hoja de datos. Eso es lo primero que tú vas a hacer como un buen analizador de fuentes conmutadas.
buscar información del integrado. En este caso ya yo más o menos conozco el integrado porque me ha llegado este fuente en muchas ocasiones. De hecho, este integrado lo puedes encontrar en otro tipo de fuentes. Pero para que lo tomes en cuenta, viene algo así. Lo tengo acá. Un terminal, dos terminal, tres terminal, cuatro terminales. 1, 2, 3 y 4. Vamos a poner acá el integrado. Me refleja, viéndolo así. Así, viéndolo así. Fíjate que él tiene un puntico. ¿Te das cuenta? Ahí está. Ese es el terminal 1. Entonces vamos a poner acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este momento no estoy haciendo una clase completa del integrado. Yo lo que quiero saber es dónde está el VCC. Por favor, busquen en Google. Están viendo el video, busquen en su celular, ¿verdad? Este integrado y ustedes verán que el integrado tiene el VCC en la patilla número 8. VCC. Ahí está. La pregunta es, ¿cómo llega el VCC en este integrado, muchachos? Esto es súper lindo. La electrónica es muy bonita, muy bella, es muy hermosa para analizar, al que le gusta analizar. El VCC tiene típicamente dos maneras. Una de las primeras era la siguiente. Vamos a tomar el siguiente ejemplo. Vamos a agarrar otra hojita para analizar lo siguiente. Yo tengo el integrado acá. Un terminal, dos terminales, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Como ya dijimos que el 8 es el VCC, ¿cómo se alimenta ese VCC para que el integrado pueda trabajar? El VCC es un voltaje necesario para que el integrado pueda funcionar de manera correcta. La pregunta es, ¿cómo funciona o cómo trabaja? Bien, vamos a partir de una línea de B+. Acá lo tengo. Y esta línea de B+ va a llegar al primario de un transformador chopper. Ese primario del transformador chopper puede llevar en algunos casos un transistor tipo MOSFET, así. Vamos a ponerlo así. Y de ese transistor MOSFET del source, es decir, acá va una resistencia en algunos casos, aunque no siempre, dependiendo. Esa resistencia se conoce como RS, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tenemos el secundario y ya esa es otra historia. No me interesa esa parte. En los primeros aparatos, por ejemplo, televisores de tubo de rayos catódicos, en primeros aparatos, el VCC se tomaba prácticamente de la línea del B+, pero no llegaba directo, es decir, no se metía, porque aquí típicamente podemos encontrar 300 voltios VDC si estamos a una línea de, vamos a suponer, de 220 voltios, o puede ser 160 si estás a una línea de 110. El VCC en los primeros aparatos se tomaba a través de un juego del mismo B+, el fabricante colocaba un juego de resistencias, vamos a suponerlo así, y cogía directamente hacia la parte del pin 8 en este caso ahí. Puede ser 2 resistencias, 3 resistencias, 4 resistencias. Es decir, es prácticamente, esto se conoce como un divisor. Divisor resistivo. ¿Qué hace? Va a dividir el voltaje o lo va a reducir, muchachos, hasta que llegue al VCC. En esta parte del VCC, se me había olvidado nombrarles, también tiene que ir un pequeño capacitor, lo podemos poner en esta línea o en esta línea, como ustedes quieran. Electrolítico. Ya, este es GND y este es positivo. Ahí está, positivo. ¿Verdad? Bueno, esta es la primera opción del VCC. Es decir, el fabricante utilizaba un juego de resistencia para reducir ese voltaje hasta meterlo en el VCC. Pero tomemos en cuenta algo muy importante. Esta parte solamente es un punto inicial
¿Para qué? Para poner a trabajar el integrado hasta cierto punto. Cuando el integrado arranca, ya este juego o este sistema ya no entra o deja de trabajar o pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque el bobinado primario va a tener prácticamente, vamos a suponer de acá, sale otro pequeño bobinado que va a llevar, en muchos casos lleva una resistencia y va a llevar sí o sí un diodo rectificador. Y ese diodo rectificador se va directamente a VCC. Aquí hay dos parámetros importantes a tomar en cuenta. ¿Cuáles son? Este circuito se llama en electrónica de reparación algo que se conoce como Start. Así, Start Up o Start Out. No sé cómo se dice, pero es Start Out, ¿ya? Es decir, para nosotros es algo que se conoce como circuito de arranque. Muy bien, ¿verdad? Y este que está acá es algo que se conoce como se le conoce como bobinado auxiliar. Prestame atención en esta clase, por favor, porque esta es una de las primeras configuraciones del sistema del VCC. Entonces, acá hay dos partes importantes de entender. Hay un primer sistema donde del V+ se coge un juego de resistencia para reducir el voltaje, ¿verdad? Y alimentarlo en una parte. Cuando el integrado arranca, ya este circuito deja de funcionar y me lo mantiene el bobinado auxiliar. Ese bobinado auxiliar prácticamente a través del diodo rectificador me alimenta el capacitor y ya mantiene trabajando al circuito integrado del VCC. Que típicamente, te vuelvo y repito, el VCC puede ser 12 voltios, pero no es una ley. ¿Sí me explico? Entonces ya cuando el integrado está trabajando, ya este circuito no está disponible o pasa a un segundo plano porque quien me trabaja es el bobinado auxiliar. ¿Qué les parece? Esa es la primera opción. Es decir, en pocas palabras, el VCC se alimenta externamente en esta configuración. Ahora, vamos a contar con una segunda configuración, muchachos. Importante. La segunda configuración. Vamos a contar con una segunda configuración, el cual es el siguiente. Vamos a tener el integrado nuevamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y este va a ser el 8, donde vamos a tener el VCC porque es el mismo integrado que estamos analizando. Supongamos, ¿no? Puede ser otro integrado. Perfecto. Entonces, en esta parte también vamos a contar con la parte del V+. Y acá va a ir a nuestro bobinado primario. Ahí lo tenemos. Entonces, en esta parte es muy importante. Aquí tenemos V+, es decir, 300 voltios o 160, dependiendo. También puede tener una fuente, cuando trae PFC, puede ser de 380 la fuente de alimentación. Pero a lo que voy es que tienes que tomarme en cuenta. En este caso, ¿verdad? Ya no vamos a poner, porque en la mayoría de los casos, en este, no siempre, pero en muchas ocasiones puede ser que el conmutador ya no venga por fuera, sino que viene por dentro. Acá vamos a tener nosotros el transistor conmutador. Uno para acá y vamos a poner otro para acá. Vamos a suponer que aquí es donde venga la resistencia RS. Y acá tenemos el drain. ¿Me explico? En muchos casos esta RS está comunicado también con el source, dependiendo del integrado. Pero a lo que voy es que en este caso, muchachos, para que lo tomemos en cuenta, ¿qué pasa acá? En este tipo de fuente también lleva el bobinado auxiliar, donde lleva su resistencia, no todas la traen, y un diodo. Y ese diodo va a llegar directamente al VCC. Hans, ¿no usa las resistencias entonces de arranque? Sí, sí las usa.
pero no las toma del B+ externamente. Dentro del circuito integrado se genera ese voltaje de arranque. Me explico. Tiene las resistencias internamente. Y vamos a utilizar o van a utilizar internamente algo que se conoce como un regulador de voltaje. Y ese regulador de voltaje es el que va a hacer prácticamente que se reduzca el voltaje 12 voltios, pero la fuente de apoyo, al fin y al cabo, es la que va a mantenerme ese voltaje. Siempre va a ser así. Recuerda algo, el capacitor de B+, el capacitor de VCC, el capacitor de VCC es el mismo para el arranque y el capacitor de VCC es el mismo para el arranque y para el mantenimiento. Estos son los dos formatos más comunes. Entonces, acá ya prácticamente sabemos que una vez que se genera internamente ese voltaje, ¿verdad? Ya una vez que el integrado empieza a arrancar, empieza a funcionar, ya esta parte deja de funcionar y se mantiene gracias a el circuito de bobinado auxiliar. Ahí lo tenemos. Vamos a revisar la fuente para medir el voltaje del terminal 8. Y ya te voy a decir dónde están los componentes de la fuente de apoyo. Y vamos a verificar si este circuito se alimenta por externo o por interno. Perfecto, entonces vamos a acercarnos acá. Y vamos a analizar el siguiente punto, fíjate. Aquí tengo el terminal 8. Este es el terminal 8 porque este es el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si yo tomo una línea del 8, pasa por acá, se mete por acá, pasa por acá, se mete por acá, sigue por acá y aquí tenemos el capacitor de VCC. Si te das cuenta, del positivo del capacitor del VCC, que es este, va con un diodo, ahí dice DM. Y acá está el diodo, como te puedes dar cuenta, DM80. Y el positivo tiene que ir con el cátodo del diodo. Vamos a voltearlo. Ahí está. Cátodo del diodo y aquí está el capacitor de VCC. El capacitor de VCC es de 50 voltios. ¿Te das cuenta? En la mayoría de los casos es 50 voltios. Puede ser un poquito mayor, un poquito menor, pero casi siempre 50 voltios. Este capacitor es de suma importancia. Si este capacitor falla, vas a tener problemas con el voltaje de VCC. Entonces aquí yo tengo la fuente de apoyo, el diodo y el capacitor. Si yo volteo y sigo la línea que estábamos estudiando, que estamos analizando, acá cátodo del diodo, ánodo del diodo y pasa a través de como una... Aquí dice resistencia, pero me parece que esto es, porque dice 0, me parece que es como tipo puente. Me mete por acá, se mete por acá, sigo por acá y aquí me tiene esta línea. Es decir, es el bobinado auxiliar. Ahí está. Bobinado auxiliar. No veo acá una resistencia o resistencias que me dividan ese voltaje de manera externa. Aquí hay un par de resistencias, pero esto es para otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo sigo la línea, este es del B+. B+ pasa por acá, se mete por a través de este jumper y pasa por acá. Y este seguramente es un voltaje que se conoce como HV. Es decir, aquí no se va a reducir voltaje, posiblemente corriente, pero no me va a reducir voltaje. Yo voy a tener acá en este terminal grueso HV. Entonces, en este caso, se alimenta internamente. En este caso se alimenta internamente. Ya para que lo tomen en cuenta. Entonces, espero te haya gustado la información. Suscríbete al canal, mantente informado y vamos a medir el voltaje ahora. Voy a conectar esta fuente. Perfecto. Y la voy a conectar acá. Vamos a conectarla con mucho cuidado. Muy bien. Y vamos a verificar.
Ahí lo tenemos. Vamos a encender nuestro multímetro. Vamos a pasarlo a voltaje de 20 voltios nada más. Y con mucho cuidado acá en esta zona voy a voltear la fuente. Y te dije que era el terminal 8. Tengo el negativo que está acá. Y vamos a verificar el voltaje de VCC. Mira, acá tenemos 1580 y... Vamos a esperar, pues. 15.8. Ahí está. Está un poquito variable, pero no sé si es porque estoy como tembloroso. Puede ser o porque está sucio la parte de acá. Bien, me voy a parar en este lado. Mira, aquí tengo el negativo del capacitor de VCC. Y acá tengo el positivo. Veamos el voltaje. Mira, 15.86. Está un poquito variable la parte de los milivoltios. Puede ser que sea así porque no tiene carga. Habría que verificar si tengo voltaje a la salida, ¿verdad? Pero mira, el voltaje de 15 no me baja. Me baja solamente, me cambia un poquito los milivoltios. Perfecto. Ahí está. Entonces, ¿te das cuenta? Entonces, de acá, si yo me parara, por ejemplo, de esta zona, acá tengo el ánodo, en esta parte, y aquí tengo el cátodo del diodo, que es el voltaje que tengo que tener. Ahí está presente. Y ese voltaje llega directamente acá. Esa es la fuente de apoyo, muchachos. ¿Qué les parece? Vamos a revisar si tenemos voltaje de la salida con mucho cuidado. Esta clase está súper completa. Esto solamente lo ves en este canal. Bien explicado, bien detallado. En fin, estoy haciendo todo lo posible para que tú me lo comprendas. Voy a parar en el negativo de este capacitor y verifico el voltaje de salida. Mira, 5 voltios. Están estabilizados, lo que significa que no hay ningún problema. Perfecto. 5 voltios y acá debería ser un voltaje mayor. Mira, 14 voltios, ahí está. Excelente. En algunos casos puede variar un poquito porque a lo mejor no hay carga y es un comportamiento normal. Aquí te puedes dar cuenta y aquí está la explicación perfecta. Suscríbete al canal, muchas gracias y bendiciones para todos. Un fuerte abrazo.